Hasta antes que explotaran los casos de financiamiento ilegal de la política, los fiscales eran personas que investigaban en relativo sigilo, ¿no? Era muy raro que aparecieran dando cuñas de prensa, participando en algún programa de radio y todo eso. Todo eso hasta que explotaron los casos Penta, SQM, Corpesca y aparecieran los fiscales Norambuena y Gajardo. Un inusitado interés por la prensa, ya sea por su estilo de alegar ante las cortes o por su verborrea, su labia y su estilo distinto, hicieron que se convirtieran en figuras de primera línea. En el día de hoy tenemos a uno de aquellos dos fiscales que, como ustedes bien saben y por circunstancias conocidas, dijeron: esto no va más, no me gusta cómo se están haciendo las cosas acá, dejo el Ministerio Público. Señoras y señores, en el programa del día de hoy, vida y obra del ex fiscal, el abogado Carlos Gajardo. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo está usted? Mire la canción que suena. Buenísimo. Usted es fanático de los prisioneros. Era que no, ¿no? Un fiscal que no es fanático de los prisioneros quedaría raro. Además, en algún momento he cantado esta canción públicamente. No le puedo creer. ¿En qué circunstancias, Carlos? No, en algún evento familiar. Como con amigos y todo eso. Sí, ¿Y sí, canta? ¿Así como que se le da el tema de la canción? Pocaso, pero mis amigos me tienen estima, consideración, así que me dejan cantar, que es una cosa que me gusta mucho. Es el disco que más te gusta, entiendo. Es como tu disco favorito. Como de en general, esta canción mucho. ¿Sí? Y muchas más del mismo grupo. ¿Cuál, por ejemplo? Otra. Así que te guste, que el temazo, vaya en la radio y la cantáis en el auto, por ejemplo. Sí, en el auto la cantáis. Estrechez de corazón, El baile de los que sobran. Perfecto. No, son tremendos. Ahora me gusta mucho el rock latino en general, ¿eh? Ya. Todo lo que es, no sé, Calamaro, Fito Páez, Soda Estéreo. Somos de la década de los 80. Es nuestra época, Carlos, ¿no? Tenemos esa misma por favor, generación, ¿no? Fuerte el aplauso para Carlos Gajardo, hoy en Cadena Nacional. ¿Se te da el tema de las entrevistas, Carlos? ¿Te agrada dar entrevistas o eres una persona más bien reservada, que cuida sus espacios de intimidad y todo aquello? Lo que pasa es que en general creo yo que, tal como tú lo comentabas, el Ministerio Público en algún momento tiene que tener explicación de su quehacer. Claro. Y eso obligó, creo yo, a que los fiscales comenzáramos. De hecho, tuvimos capacitaciones para poder dar entrevistas, relacionarnos con los medios. Y efectivamente, a partir de los casos más mediáticos, a mí me tocó tener un caso previo que no era político, ¿no? Que fue el caso de María del Pilar Pérez, claro, donde también hubo mucho interés de la prensa. Claro. Y yo creo que de ahí para adelante entendí que era parte del trabajo, no más que eso. Es importante, creo yo, comunicar, decir lo que se está haciendo. La justicia necesita transparencia, comunicar bien, y eso yo creo que es parte del trabajo que uno tiene que hacer. Claro, algo con Augusto Pinochet Iriart también estuviste ahí por claro, tienes toda la razón. Una receptación. Yo partí siendo fiscal en Curicó, y en Curicó hubo una investigación bien importante de facturas falsas, y en esa investigación apareció un capítulo, una arista que involucró a Augusto Pinochet Iriart por un auto robado. Claro. Y bueno, lo llevamos a juicio oral con el ex fiscal también Vinko Fodich y terminó condenado. El único miembro de la familia Pinochet condenado por algún delito en Chile. Claro. ¿Sentiste injustas alguna vez las críticas que claramente y habitualmente venían desde un sector, ¿no? El sector más afectado por las denuncias de financiamiento ilegal de la política, de Chile Vamos, cuando se decía y se hablaba mucho del perfil mediático de estos dos fiscales, que les gusta la tele, que les gustan los medios? ¿Te pareció que se exageró un poco con eso o tú efectivamente tienes un perfil y crees importante estar en vinculación con los medios de comunicación? Yo creo que las causas eran las importantes. De hecho, cuando nosotros salimos de las causas comenzaron a haber figuración otros fiscales, el fiscal Emiliano Arias, el fiscal Pablo Gómez, otro distinto. El que llevaba la causa pasaba a ser un fiscal que tenía que relacionarse con los medios. Entonces este ataque que se hizo, fueron distintas versiones, ¿no? En algún momento se nos atacaba por las filtraciones, por la excesiva figuración, por cierta tendencia política, que era la más injusta de todas, creo yo, porque al final esto era un tema bastante transversal y nosotros, cuando hicimos las imputaciones y las investigaciones, fue al final causándole molestias, yo diría, desde la UDI al Partido Socialista. Pero son las mismas críticas que se le hacen justa o injustamente no a los fiscales en otras partes del mundo que investigan, así que tampoco me quita especialmente el sueño. Vamos a volver sobre estas causas y vamos a politiquear un rato más rápido, pero quiero volver un poco a tu vida personal, a tu vida privada. Eres el menor de 4 hermanos. Malo el dato. ¿Malo el dato? ¿No es así? Somos 4 hermanos, pero yo... Perdón, somos 5 hermanos y yo soy el cuarto. Y tú eres el cuarto. Yo soy el cuarto. Igual funciona... faltó el concho ahí que se quedó faltó una chaucha para el peso, pero estuvimos casi, Carlos. Pegó en el palo. Pero sirve igual para plantearte que me imagino que te criaste prácticamente solo, ¿no? El cuarto de quinto queda medio guacho, ¿no? Es verdad que porque los 3 mayores eran muy cercanos, eran en edades sucesivas, en años sucesivos, y después de un descanso de unos 6 años nací yo. Pero
yo siempre me gusta, creo que los hermanos del medio tienen hartas ventajas, porque ¿Ya? no tienen esa aprensión especial que tienen los papás, ni tampoco el último que pasa a ser demasiado regalón. Yo me crié, diría yo, con bastante cariño, mucho cariño por parte de mi abuela paterna. Tu abuela parece que es un personaje muy clave, importante ¿no? en mi vida, sí. Bueno, mis padres, por supuesto. No, por cierto. Pero... yo agradezco mucho la familia que tengo y que tuve. Fuimos 5 hermanos, somos 5 hermanos, fuimos muy felices, diría yo. Somos de Curicó, curicanos todos, así que allá me crié. Mis 3 hermanos se fueron a estudiar a la universidad y ahí ya quedamos los 2 más chicos, nomás en la casa en algún momento. No hay que tenerle miedo a los poderosos. ¿Quién te dijo esa frase, Carlos? Bueno, es una frase que alcanzó importancia porque yo le recordé para el funeral de mi papá. Mi papá siempre transmitía mucho de eso, de que no, como frase que no había que tenerle miedo a los poderosos. Ajá. En tiempos, digámoslo, en que las cosas en Chile eran bastante más complejas, en tiempos de dictadura, mi papá, si bien económicamente le fue muy bien en ese periodo, era comerciante y económicamente anduvo mejor que nunca, siempre él desde el día 1 fue contrario al gobierno de Augusto Pinochet. Tu viejo era militante demócrata cristiano, ¿no? Era de democracia cristiana, claro. Era también opositor a Allende, ¿no? Tampoco le gustaba el gobierno de Allende. Democracia cristiano típico en el sentido de que, yo diría como de ese grupo de los 13, ¿no? Perfecto. En el sentido de que desde el primer día estuvo en contra de la dictadura, el tema de los derechos humanos era intransable para él. Y por lo tanto, siempre nos transmitía eso, que no había que tenerle miedo, y pensando mucho en el tema de la dictadura, ¿no? Dirigente sindical tu viejo, ¿no? Fue dirigente gremial, él era técnico agrícola, fue dirigente del Colegio de los Técnicos Agrícolas, fue dirigente político, participó en dictadura en su partido, en la Democracia Cristiana, y después, cuando volvió a la democracia, se desligó de todo eso y fue dirigente vecinal, era presidente de la Junta de Vecinos del barrio Santa Inés de Curicó. Entiendo que en algún minuto repartieron como panfletos con el rostro de tu viejo en plena dictadura, ¿no? Ese dato sí que nunca había sabido a la luz, es cierto. ¿Y cómo supiste eso? Tranquilo, acá tenemos una suerte de ciper interno que investigamos de manera concienzuda a nuestros invitados. Es muy probable que en el transcurso de esta conversación Carlos tenga la expresión que sé más de ti que tú mismo. Pero tú tranquilo, pero tú tranquilo. Mira, te quiero decir que en el país yo creo que hubo mucha gente que sufrió graves violaciones a los derechos humanos y persecuciones y qué sé yo. Dentro de eso, mi papá tuvo cosas muy chiquititas que yo nunca he ni siquiera contado porque me parecen muy menores respecto a cosas que efectivamente al drama mayor que pusieron. Pero efectivamente en alguna ocasión repartieron panfletos en su contra en el barrio, en alguna ocasión le llegó una corona de caridad a la casa, en alguna ocasión lo amenazaron por teléfono y justo en ese tiempo en que habían teléfonos conectados en la casa yo escuché la conversación al otro lado, etcétera. Hubo cosas permanentes. Escuchaste por el otro teléfono, digamos. Claro, ¿Y cuál era el tono de ese llamado? ¿Recordáis? Amenazante y el llamado telefónico específico tenía que ver con cierta amenaza a los hijos. Pero mi papá, y eso quizá era medio irresponsable, como que nunca tomó en serio eso, ¿no? Me parecía, como en nuestro caso fueron como bravatas, nada que tuviera ninguna posibilidad de concretarse y nunca le dio ninguna importancia. Por eso para mí eso no es un tema. Nunca lo he querido contar porque me parece que son cosas menores versus gente que verdaderamente sufrió rigores y violaciones a sus derechos humanos. ¿Y cuántos años teníais por ahí tú cuando escuchaste estas conversaciones, estos llamados, esta corona? Eso debe haber sido por ahí por el año 84, 85, yo tendría unos 12 años. ¿Y ya tenías claro ya que querías dedicarte a lo que te dedicaste, ser abogado y todo aquello, o eso vino después? No, siempre quise ser abogado, fíjate, de bien, no sé, primero medio, tenía muy claro que quería estudiar Derecho. Y además en la Chile, teníamos un grupo de compañeros que todos queríamos estudiar Derecho en la Chile. Y fue bien curioso porque yo di la prueba, me fue muy bien. Claro. Y ¿Sacaste ahí puntaje nacional? Sí, fui puntaje nacional de matemáticas. ¿Qué Mateo? ¿Era el Mateo? ¿Como el colegio era muy aplicado? Me iba bien. Yo no estudiaba mucho, pero me iba bien. Eso es como decir, yo soy muy inteligente, entonces estudiaba poco y era increíble. No, sí, hay cosas buenas y malas de las personas. Hay personas que son más disciplinadas y eso también es importante, que son más estudiosas. Yo no soy particularmente estudioso, creo yo. Pero me iba bien, pues ponía atención en clase, me iba bien en las materias. Pero me fue bien en la prueba y cambié de opinión y dije, no voy a estudiar Derecho, me voy a estudiar Psicología. Y me fui a estudiar Psicología a la Universidad Católica. ¿Un año? Menos, alcancé a estudiar algunos meses, no me gustó mucho. Y te la pasaste en otras cosas, seguramente fuiste poco a clase. Ahí fui. ¿Sí? Pero no me gustó la carrera.
Pero para ser honesto, creo yo ahora, mirándolo con el tiempo, me parece que lo que no me gustó fue el método de enseñanza, que tampoco me gustó en Derecho. Perfecto. Esto del profesor que expone, uno como aburrido escuchando y anotando. Gran problema de la educación chilena. De la educación chilena. No sé si eso ha cambiado, hay hartas cosas que han tendido a cambiar, pero en ese tiempo, en psicología y después en Derecho, muy expositivo. Duda, muy expositivo. Claro. Profesores que eran dioses, que dictaban y uno tenía que anotar con muy poca participación. Eso no me gustó nunca para nada. Y ahí psicología, chao. Tuve que dar la prueba de nuevo, no era como antes que te servía el puntaje. ¿Y sacaste puntaje nacional de No puntaje, pero me fue bien también. Perfecto. Y ingresé a estudiar Derecho a la Chile. A la gloriosa Universidad de Chile. A la gloriosa Universidad de Chile que amor tanto a la casa de estudios como al club. Como profundo, la camiseta, ¿no? Exactamente. ¿Siempre de la U? Sí, me gusta mucho Cuando más chico me gustaba Cobreloa en ese tiempo. No sé si te acuerdas que Cobreloa era un equipazo. Jugaba semifinales de Copa Libertadores. Finales, finales, claro. Finales y la boca te queda ahí mismo. Ahí mismo. Final. 2 años consecutivos, en los años que el fútbol sudamericano, a diferencia de ahora, era el mejor del mundo. Claro. La final, año 81, fue con el Flamengo de Zico. Claro, y ese Flamengo era la base de la selección brasileña del 82. Tal cual. Extraordinario equipo. Pero después me decanté por supuesto, me decanté por la Universidad de Chile. ¿Qué pensaste? Porque yo he hecho esta pregunta a otras personas hinchas de la U, más o menos de nuestra edad o parecido. Yo estaba en el estadio cuando la U ganó la Copa Sudamericana y me acuerdo haber estado con un amigo que estaba con sus 2 hijos y llorábamos todos. O sea, como yo con mi amigo nos pusimos a llorar a mares y contagiamos a sus 2 hijos, que este tipo siempre como que los llevaba al estadio y todo, pero todavía no tenían ese sentimiento tan arraigado de lo que significa ser de la U, que en nuestro caso ha sido una historia más de agraz que de dulce. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que pensaste cuando la U ganó la Copa Libertadores? La Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana, perdón. Mira, yo siento sí que el gran triunfo que yo he gozado más de la U, lejos, es el campeonato del año 94. Ese campeonato en que la U vino de atrás, con un equipo en que la gran figura era un chiquillo de 19 años, Marcelo Salas, ¿no es cierto? Versus este supermillonario equipo de la Universidad Católica. Claro. Entonces había hasta una disputa semi-ideológica, ¿no? Del dinero versus lo que podía ser la juventud. Yo ese campeonato lo disfruté mucho. Bueno, después se repitió al año siguiente y después hicimos una muy buena Libertadores el 96. En cambio, los campeonatos de San Paoli pasó una cosa extraña, que se dio todo tan fácil. La U ganaba, goleaba, iba a Brasil y goleaba a los brasileños. Perfecto, era como, no te alcanzó. Como no creérselo, digamos. Le faltó un poquito de épica, quizá. Sí. A cambio, ¿no es cierto?, del primer campeonato que perdemos 2-0 con Católica en la ida y de vuelta le ganamos 4-1, que ese fue también extraordinario. Y donde sí recuerdo haber llorado en el estadio, que fue por única vez, fue cuando Chile gana la Copa América. Ahí cuando la primera. Cuando estábamos en el estadio. No la Centenario, claro. Sí. Cuando ahí ganamos la definición a penal, Sánchez pica el penal, ahí me corrían las lágrimas y estaba con mi hijo. Lo mismo que cuentas tú. Qué bonito eso, ¿no? Probablemente mi hijo no entendía de qué se trataba esto. Claro. Sí, pues, a ellos, bueno, a mi hijo, imagínate, le tocó ver a la U de Chile ganando todo, a Chile ganando mucho. Claro. Son cosas que nosotros nos criamos en la época en que íbamos al Mundial y nos metían de 4 goles, si es que íbamos al Mundial. O sea, y pasaban 16 años y no íbamos más. Mi viejo, que era un árbitro de fútbol, FIFA y todo eso, fue el árbitro que arbitró el partido en que la U se fue a segunda, la U con Cobresal, ese año 88, una campaña desastrosa con Manuel Pellegrini en el banco, y yo estaba en las gradas, yo estaba en la cancha. Y mi viejo estaba arbitrando. La U había hecho una campaña muy mala, no era culpa de él que la U bajara. Pero fue impresionante. Imagínate la carga de eso. Bueno, el primer partido de la U en segunda división fue en Curicó, el Estadio de la Granja. Y la U sube después a primera división, ganándole a Curicó en el Estadio de la Granja al término de las coincidencias. Así que Curicó fue muy importante en esa campaña. Y en tu vida también. En mi vida, por supuesto. Y ojo, que el último partido de este campeonato es en Curicó. Curicó, toda la razón. Cuidado. Mira, y gana la U, se cae Católica, ¿o no? ¿Cómo lo ves? ¿Salimos campeones? Crucemos los dedos. Mira, sería muy impensado, ¿no? Hay que pensar que hace un mes atrás, 2 meses atrás, esto no se lo habría esperado a nadie. Católica está arrugando mucho. ¿Por qué no? Puede ser. Yo creo que O'Higgins le puede hacer la gracia este fin de semana y después tiene que ir a Temuco, que se puede estar jugando la permanencia. Así que puede pasar cualquier cosa, yo estoy con harta fe. Oye, Carlos, ¿te
¿Te dolió mucho dejar el Ministerio Público? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue una decisión reflexionada? ¿Fue una decisión más bien precipitada, como con mucho enojo, con mucha rabia, con mucha frustración? ¿O fue algo que debatiste con tus cercanos, me imagino, con tu mujer? ¿Cómo fue esa decisión? No, fue una decisión muy reflexionada, pero porque lo que pasó en enero de este año fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Esto tiene una historia bastante más larga que parte cuando nosotros comenzamos a investigar el caso Penta, sí, donde pudimos avanzar con tiras y aflojas, pero avanzando, hasta que en febrero del año 2015 se abre la arista SQM, que implica ya no solo a políticos de centro derecha, sino también a políticos de todo el abanico, porque SQM, sí, claro, una de las gracias que tenía era que repartía parejo todo el dinero, ¿no? Claro. Y cuando eso se conoce públicamente, hay una información en la prensa que eso es así, a nosotros nuestra jefatura nos decide sacarnos, quitarnos la causa. Claro. Y eso fue muy sorpresivo, yo no me lo esperaba. Y ahí, instintivamente, porque yo no me lo esperaba y tampoco lo conversé mucho con nadie, con mi señora, por supuesto, claro, yo presenté mi renuncia inmediatamente, e inmediatamente eso fue secundado por Pablo Norambuena, que claro, también la presentó. Eso provocó un revuelo que hizo que se revirtieran las decisiones y el fiscal nacional asumió la conducción de la causa. Claro. Entonces nosotros ya quedábamos con una sensación de tener el piso un poquito movedizo, ¿no? Seguimos investigando, ¿no? Desacomodados. Se nos fueron quitando de a poco las causas. Nosotros partimos con Penta, partimos con SQM y partimos con Corpesca. Las tres causas se avanzaron bastante. Daba señales de imputaciones respecto de todas las personas que hoy día han aparecido. ¿No? Diría yo que no hay nuevos imputados que hayan aparecido que no hayamos descubierto nosotros. Ajá. Y en julio del 2015 se nos quita la causa Corpesca y en diciembre del 2015 se nos quita la causa SQM. Por lo tanto, nuestra estancia en la Fiscalía ya estaba muy a contramano, a contrapelo, y cuando en enero del 2018 el fiscal regional Manuel Guerra decide suspender las causas en lo que nos quedaba, que era Penta, bueno, ya la verdad que no tenía ningún sentido seguir adelante y estar en la Fiscalía. Entonces fue una decisión muy meditada que venía arrastrándose hace mucho rato, muy dolorosa, porque yo estuve 17 años en la Fiscalía. Por eso, claro. En la Fiscalía yo llegué siendo poquito más que un niño, ¿no? Tengo 28 años, soltero, sin hijos. Claro. En la Fiscalía conocí a mi señora, tuve a mi hijo, me desarrollé profesionalmente, hice buena parte de mi vida ahí. Fue bien doloroso irse, la verdad. Y es como una desilusión que tiene que ver más que con los actores principales que afectaron en tu trabajo, es una desilusión más grande de cómo ocurren las cosas. ¿Fue como una suerte de pérdida de la inocencia también? Sí, pero paulatina. Yo efectivamente tampoco es que me desilusione especialmente de personas determinadas. Me parece que la institución no tuvo la altura para aplicar un estándar de persecución penal que guardara relación con la gravedad de los hechos. Y esas decisiones, claro, las terminaron tomando básicamente los fiscales que terminaron tomando estas decisiones. El fiscal nacional Jorge Abbott, sin duda, y Manuel Guerra en el caso de lo que se hizo en Penta, y Pablo Gómez en el caso SQM, donde ahí yo también creo que tomó una decisión muy equivocada, que fue haber suspendido la causa contra la persona jurídica. Fíjate que se acaba de publicar hoy día que SQM en el año lleva ganado 330 millones de dólares. 330 millones de dólares. La Fiscalía le exigió 4 millones de dólares para suspender la causa. O sea, un 1% de lo que ha ganado en el año. Soy tonto hasta las 12 nomás y ya son más de las 12. Una frase que de alguna manera funciona para hacerse una polera, ¿no? Es como ya forma parte de la nomenclatura pop de la justicia chilena. O sea, es que yo encuentro que la deberías patentar, tal cual. ¿Te acuerdas en qué circunstancia fue esa frase? ¿Qué estabas exponiendo o qué dato o qué refute tuviste para decir yo soy tonto hasta las 12 y mostraste el reloj, de hecho? Sí. Fue una cosa bien performática ahí. Sí, fue súper performática. Muy performática, pero muy espontánea, ¿no? Eso no tuvo nada de preparado. ¿Ya? Partí a explicar la frase, ¿no? Esa era una frase muy de mi papá. Mi papá, cuando quería poner en evidencia que algo era que nos estaban tomando el pelo, decía, oiga, somos tontos hasta las 12. Tiene que ver con tu hijo. Sí, permanentemente. Y por eso yo, cuando hago referencia a esto, se da en un momento en que
la defensa de Delano y Lavín están cuestionando que ellos no estaban en conocimiento de buena parte de la actividad y visitas que la Fiscalía había imputada. Perfecto. Y que esto solamente era culpa de Hugo Bravo y que ellos no sabían nada, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer mi exposición explicando por qué eso no era así, todos los antecedentes que mostraban que Delano y Lavín sí estaban en conocimiento de estos hechos. Las cosas más obvias es que la parte de las boletas eran las boletas de sus cónyuges, entonces ¿cómo podían alegar que no sabían? O que los forward estaban firmados por ellos mismos. Entonces, pero sin que estuviera preparado como para ilustrarle al juez que esto era absurdo, que se estaba, ¿no es cierto?, insultando nuestra inteligencia con estas explicaciones, yo le digo, su señoría, en el campo dicen que uno es tonto hasta las 12, ¿no? Pero después de las 12 se nos pasa. Claro. Pero no tenía ninguna conciencia de la hora que era. Y ahí miro el reloj, que había un reloj. Y eran las 12:05. Increíble. Todo funcionó. Pero te lo prometo que fue en lo absoluto preparado. Yo la frase que sí tenía preparada, que había preparado el día anterior, era la frase, y con eso terminaba mi alegato de la máquina para defraudar. Penta se transformó en una máquina para defraudar. Así terminaba mi alegato, lo tenía preparado. Pero esto fue absolutamente improvisado. Y cuando miro el reloj, eran las 12:05, fue una cosa, pero... Esto es astral. Yo no creo mucho en esas cosas, pero encuentro que fue una coincidencia salvaje. Claro. Bueno, yo digo que es una frase que da para hacerse una polera, sin duda, pero... Es como la frase de Natalia Valdebenito. Claro, ¿no? ¿Vos creés que soy buena? Sí, está como en la misma línea. Pero es una frase que volviste a repetir hace pocos días, creo que ayer o anteayer, a raíz de la declaración del general director de Carabineros ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, cuando plantea justamente que el funcionario de Carabineros rompió la tarjeta de memoria de la Cámara, que probablemente tenía registrado lo que ocurrió con Camilo Catrillanca, porque aparecía ahí una cosa con su mujer, aparecía una cosa que podía ser un poco decorosa. Y ocupaste de nuevo la frase, ahí está, somos tontos hasta las 12, te cuelgas de un medio, digamos, un medio amigo. Un medio amigo, claro, tal cual, que se indica la declaración. ¿Qué te pasa con esa declaración? ¿Qué te ha pasado con este caso? Pero vamos a la declaración en particular. Ya sobre todo el terreno andado, ¿no? En general, toda la actuación que han tenido las autoridades políticas y de Carabineros, en este caso, me ha parecido que ha habido cosas muy lamentables y de mucha imprudencia, ¿no? El caso de Camilo Catrillanca es un caso en que, con un poquito de perspicacia, exigible a altas autoridades políticas y exigible al director general de Carabineros, tú tenías que darte cuenta que aquí habían piezas que no calzaban. Estábamos hablando de un caso en que se presentaba como un enfrentamiento, pero en el que los disparos habían sido por la espalda, los disparos de Camilo Catrillanca están en la nuca, donde a Camilo Catrillanca no se le incautaron armas. Entonces, ¿de qué enfrentamiento estábamos hablando, no? Si tú lo matas, bueno, incauta las armas que él estaba disparando también, no existían tales armas. Se decía que iba huyendo de la policía cuando iba desplazándose en un tractor. ¿Qué huida puedes hacer tú en un tractor? Claro. ¿No? Y además la policía se le había entregado en una ceremonia muy pública en julio del año 2018, donde se había inaugurado este Comando Jungla, equipamiento consistente en vehículos blindados, cámaras termales con visión nocturna y cámaras de alta definición, HD, justamente para estos procedimientos. Entonces, lo mínimo era haber exigido, bueno, tráigame las cámaras donde está grabado este procedimiento para ver qué es lo que fue, porque ¿cómo voy a explicar yo, director de Carabineros, o yo, intendente, o yo, subsecretario del Interior, que esto es un enfrentamiento, si son disparos por la espalda, si va en un tractor, si no hay armas? Bueno, muéstrame el video. Entonces la explicación de que no están los videos primero ya era inadmisible, y ahora que se diga, no, es que se destruyeron porque esta persona tenía imágenes personales, son explicaciones que nadie puede razonablemente creer, y que el director de Carabineros actúe como buzón transmitiendo, repitiendo estas explicaciones, a mí me parece que habla muy mal del concepto que tiene de la ciudadanía, de pensar que somos estúpidos y que vamos a poder creer una cosa de esa manera, ¿no? Pero había utilizado antes esa frase en otros tuits. ¿Sí? Hace poco salió, hace un par de meses, que habían unos PowerPoint por el que en el Ministerio de Justicia se habían pagado, en el anterior gobierno de Bachelet, se habían pagado 3 millones de pesos, ¿no? Por unos PowerPoint. Claro. También titulé ahí, somos tontos hasta las 12. El caso Asmar, ¿no? El caso Ascar. Ascar. Hay yo creo que hay en demasiadas ocasiones en que las autoridades públicas, políticas, o de Carabineros puede ser, abusan, creo yo, de cuánta inteligencia tiene la ciudadanía y intentan vender explicaciones que son
francamente inverosímiles. Carlos, yo me imagino que tú en tu carrera como fiscal tuviste que trabajar mucho con carabineros, ¿no? Con Sí, ambas policías. sí, claro. Y tal vez eso te dé un lugar privilegiado para observar medianamente cómo ocurren las cosas al interior de la policía uniformada, ¿no? Hoy día, en esta discusión que estamos, por esto que ha sido una comedia de equivocaciones permanentes, declaraciones imprecisas, eventuales mentiras, de cierto mando a otro, digamos, bueno, se está discutiendo si efectivamente, de hecho, José Miguel Insulza, que fue ministro del Interior, planteó que Carabineros se manda solo hace 30 años. ¿Tienes la misma impresión? ¿Que hay una suerte de descontrol? Me sorprendió mucho la declaración de Insulza porque él fue ministro de Interior, ¿no? Entonces, bueno, que claro, hoy día venga a decir eso, claro. Alguien en Twitter puso, sería bueno a este joven Insulza nombrarlo ministro del Interior o que algún día llegue a serlo, ¿no? Para que arregle este problema. Claro. O sea, me parece de repente que hay un poquito de cara de pavismo en esto, ¿no? Estuvieron gobernando 30 años y hoy día se vienen a sorprender o vienen a decir esto, ¿por qué no hicieron las modificaciones en su momento? Yo creo que aquí hay mucha responsabilidad, obviamente, de la concertación ex nueva mayoría, de la nueva mayoría ex concertación. Sí. En que debieron haber hecho cambios muy profundos en general para someter a las instituciones armadas y a las policías a un efectivo control de la autoridad civil. Y eso por motivos que uno podrá elucubrar, que podrían haber tenido cierta justificación al comienzo de la postdictadura, que podría haber sido razonable. Han pasado 30 años. ¿Hasta cuándo se va a seguir echando la culpa, no es cierto?, a que vivíamos en una transición permanente? Yo creo que acá hay evidentes negligencias en la manera en que se produjo esa relación y cuyas consecuencias hoy día se siguen repitiendo, habiendo también, me parece, negligencia en eso de lo que ha pasado con las actuales autoridades. Hace pocos días el subsecretario Villa declaraba, ¿no?, que la evaluación del Comando Jungla era positiva. Esas fueron sus palabras después de la muerte de Catrillanca. ¿Cómo puede ser positivo? O sea, francamente me cuesta entender en qué están pensando cuando hacen ese tipo de declaraciones, porque uno cuando hace una declaración lo piensa, porque piensa el efecto que va a provocar eso, ¿no? Me parece muy imprudente todo eso. Yo creo que acá el episodio desgraciado de Camilo Catrillanca ha demostrado muchas cosas que están funcionando mal en el país, entre ellas la falta de control sobre Carabineros, que lo que ha provocado es que las autoridades terminen siendo buzones de lo que Carabineros dice. Y ojo también con los medios de comunicación, ¿eh? A ver, que lo primero que los medios de comunicación informaron, están ahí las transcripciones, es que esto fue una muerte en un enfrentamiento. O sea, repitieron como logro la versión oficial, que yo diría, con la información que había dada para ser más cauto, para haber tenido más cautela, haber hablado de presuntos, haber hablado de hipótesis diversas, pero inmediatamente lo caratularon esto como un caso de enfrentamiento. Carlos, me distraje en un momento con tu corbata que es burdeo, porque entiendo que esas tonalidades te vienen muy bien, particularmente las corbatas rojas. ¿Es cierto que eres fanático de las corbatas rojas? Pero ha sido casualidad, efectivamente. Yo nunca he sido muy trapero, esa es la verdad, nunca he sido muy preocupado de la ropa, ni de trabajo, ni de calle, ni de fin de semana. Y por lo tanto, cuando tenía cosas importantes, elegía las mejorcitas pintas que tenía, ¿no? Y coincidió que en un comienzo eran las corbatas, un par de corbatas rojas las favoritas. ¿Y es cierto que tus amigos te regalan corbatas rojas? Claro, también? Entonces, pero ahí se generó como que yo utilizaba por algún motivo en especial la corbata roja, que efectivamente tiene una cosa de dar cierta señal como de poder, ¿no?, que me parecía como fiscal importante. Claro. Pero se generó una onda así de que yo era el fiscal de la corbata roja y mis amigos me empezaron a regalar corbatas. Claro, rojas. Y se ha ido más lejos. Ahí ampliaron el abanico de... Y se ha ido más lejos. Se ha rumoreado, digamos, que cuando como tú vas a la casa, de alguna manera, a la casa con Z, ¿no? Te pones la corbata roja que de alguna manera representa como la capa para un superhéroe, como que te da power, como que te da poder. Después hubo cosas, por supuesto, que utilizábamos y claro, como buen futbolista, habían ciertas cosas más caballeras, ¿no?, de utilizar ropa que... ¿En serio? Con la que me había ido bien en alguna ocasión anterior. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, ¿Y te ponías en la misma corbata? Sí, porque es parecido, ¿no? Si, cuando uno va a una audiencia es como parecido a jugar un partido de fútbol, pues tú estás frente a un árbitro que es el que va a terminar decidiendo, te enfrentas a otro equipo que son tus contrapartes, tienes que tener un buen desempeño, por supuesto, tienes
algo detrás, ¿no? Que es el caso. Pero también, y esa es la gracia de un buen abogado, tienes que tener la capacidad de presentarlo, de exponerlo bien, de hacer una buena performance, ocupando tus palabras. Oye, entonces, Carlos, claro, en eso es importante dormir bien, estar concentrado, las mismas cosas que probablemente son importantes también cuando uno juega fútbol. Oye, Carlos, has dicho que no está en tu mapa, por lo menos en los próximos años, llegar a la política o estar en una primera línea política, pero tú fuiste candidato en el año 88. A ver si vamos desclasificando historia. Vamos desclasificando los archivos secretos de Carlos Gajardo hoy en Cadena Nacional. Fuiste candidato en el 88, en el Colegio de los Maristas de Curicó. Sí, señor, fui candidato. Es que ahí fue tan mala la experiencia que nunca más. Fui candidato al centro de alumnos de mi colegio. Entonces armamos una lista, imagínate, en un año tan especial, ¿no? Como fue el año 88. Y perdimos con distancia. Tu madre dice que te tildaban de comunista, tu madre Teresa. Es verdad. Teresa Elena Pinto. Sí, eran tiempos en que no estaba por el gobierno de Pinochet, inmediatamente pasaba a ser rojo comunista. Ya, perfecto, listo. No habían matices en eso. No habían grises en ese momento. No había, claro, te sindicaron como... Oye, ¿y no te interesa? Además que yo era bien activo en eso, ¿no? O sea, mi opinión la manifestaba en clase, me interesaba el tema. Claro. ¿Eras de los que levantaban la mano? Sí, sí. O si un día había... Era una cosa muy loca esa, porque cuando habían jornadas de protesta en el país, mi papá no nos mandaba a clase, entonces yo ese día no iba a clase. Y después al otro día iba con la comunicación de que había faltado en adhesión a la jornada de protesta. Hubiera habido Twitter en ese momento, hasta habría quedado en la casa tuiteando. Igual tú ya hay harto, ¿no? En ese tiempo era algo muy poco usual, diría yo, ¿no? De que un estudiante faltara a clase en adhesión a una protesta. Claro. Eran tiempos especiales, diría yo. Sí, claro. ¿El salto a la política, por el momento no, o sí? No. El futuro, ¿quién lo conoce? Eso también hay que decirlo. Pero en general, lo que yo he dicho es que me parece que la política es una actividad súper compleja, que tiene códigos, que es como si yo quisiera ser hoy día, no sé, astronauta. Tenías que haberte preparado para eso. No me parece que sea una cosa que uno pueda meterse un día para otro. Hay que tener equipos, hay que tener ideas en muchos temas. A mí hay una cosa que me ha movido mucho, que es el tema de la corrupción. Y a partir de eso, claro, puedo desarrollar y aportar, y es lo que he intentado hacer una vez que he dejado de ser fiscal. Pero ese aporte uno lo puede hacer desde la sociedad civil. Yo hago clases, participo en medios de comunicación, le ayudo a algunos políticos, ¿no? a presentar proyectos, propuestas. Me parece que ese es un buen rol y estoy muy cómodo en él. Del año 1991, concierto en la Universidad de Chile. ¿Cuál de las dos bandas te gustó más, La Ley o Los Prisioneros? No, ahí te tienes ¿La Ley o Los Tres? Ahí sí. La Ley o Los Tres. Qué increíble ese concierto, ¿eh? Imagínate, en la Escuela de Derecho, La Ley y Los Tres. Y ahí está. Los dos, espectacular. Y muy dos grandes conciertos. Sí. Yo siempre he sido mucho más cercano a Los Tres, pero La Ley también era una tremenda banda. Pero si me hace elegir entre las dos, me quedo con Los Tres. Fantástico, muy bien. Señoras y señores, el exfiscal Carlos Gajardo, abogado que nos acompañó en el día de hoy. Carlos, te quiero dar las gracias por haber estado el día de hoy acá, por esta conversa, y te quiero regalar, gentileza de Penguin Random House, ese libro es para ti. Estupendo. Del señor Jaime Bailey. Vamos a leerlo con mucho entusiasmo y agradecido por la invitación, muy entretenido, así que gracias por eso. Que te vaya increíble. Igual para ti. Señoras y señores, comenzamos a despedir el programa del día de hoy. Por supuesto, mañana nos encontramos con una nueva entrega de Cadena Nacional. Que estén muy bien, cadeneros del mundo, unidos, hasta la otra.